Buenos días, hermanos, les saludamos como Iglesia en Cristo Jesús, donde quiera que tú nos sintonices y puedas tener la bendición de oír esta palabra. Una palabra que Dios me dio para compartir contigo este domingo, que vamos empezando el mes de mayo del 2020. Una palabra que Dios me dio, le puse por título: los nuevos comienzos vienen después de ponerle punto final. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de tu presencia y queremos darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra en este tiempo difícil. Palabra de consolación, de edificación, pero también de mucho ánimo para nosotros que necesitamos mucho ánimo, Padre. Yo sé que mis hermanos ahí también necesitan de palabra de ánimo, de amor, de consolación, de exhortación, pero también, Padre, ese ánimo que desciende del cielo con tu preciosa y dulce palabra que nos da el alimento que nosotros necesitamos. Es muy cierto que estamos viviendo un tiempo difícil. Es muy cierto, Padre, de que tú tienes los tiempos muy definidos y sabes cuándo ponerle punto final a esto que está sucediendo. Ningún ser humano, ningún gobierno, nada puede hacer contra lo que tú decidas. Tú eres el soberano, tú eres el Dios todopoderoso. Nada de lo que sucede podría suceder si no tú lo permitieras. Ponemos nuestra vida. Yo te quiero dar muchas gracias porque tú me permites, Padre, predicar tu palabra. Yo sé que en la debilidad tú te haces fuerte y yo quiero declararme débil para que tú te manifiestes en poder respaldando esta palabra a través del Espíritu Santo, y que nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que mis hermanos están congregados 2 o 3, ahí tú te encuentres también en medio de ellos. Los bendigo, hermano, y declaro tu atención presta a la voz de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Repito, los nuevos comienzos vienen después de ponerle un punto final. Nosotros ahorita estamos pasando por una prueba de nuestra fe. Y esa prueba de nuestra fe deberíamos nosotros estar gozosos, porque nuestra fe se está purificando, nuestra fe está siendo probada, nuestra fe va a dar un resultado muy glorioso, hermanos. Entonces, aquellos que todavía no trabajan en su fe, pues es tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Es el tiempo de ponerse a cuentas con nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo te convenza de toda verdad que vas a oír. La mayoría de personas esperan en este nuevo comienzo, cuando se acabe todo esto, creen muchos que va a haber cambios en el gobierno, va a haber cambios en las escuelas, va a haber cambios en tu familia, va a haber cambios en las iglesias, va a haber cambios en muchas partes. Este nuevo comienzo, nosotros tenemos que pensar de que el principal de todos es Dios, porque Él sabrá cuándo le pone punto final. Nosotros, como sus hijos, nunca podemos ponerle un punto final cuando Él le está poniendo una coma a esta situación. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. Dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dicen las Sagradas Escrituras en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que estamos pasando, esta prueba de nuestra fe, no es otra cosa más que Dios está tratando con nosotros. No está tratando con el mundo, está tratando con su pueblo, está probando nuestra fe, porque es necesario, entre más nos acercamos al fin de este mundo,
entonces nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser fortalecida. Y es lo que está pasando en esta situación de todo lo que se está moviendo en el mundo entero. Sí puedes considerar de que cuando Dios pone la mano, el mundo entero no puede seguir avanzando. De hecho, todos los gobiernos del mundo han cesado en todas las áreas porque Dios ha puesto la mano, porque va a probar a su pueblo y nos está probando. Gloria a Dios porque nuestra fe santísima, cuando hemos entendido que la fe santísima de Jesucristo ha llegado a nuestro corazón sustituyendo la fe natural, si tú logras entender esto y si no lo logras entender, busca a alguien que te disipule correctamente para que pueda haber una sustitución de esa fe natural a una fe santísima. Dice en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Bendito nuestro Padre Celestial, que la verdad, porque Él es misericordioso, nosotros como humanidad no hemos sido consumidos porque Él es grande en misericordia. Además, Él tiene cada mañana para cada ser humano algo muy especial y es que tiene una nueva misericordia cada mañana, cada ser humano, lo crean o no lo crean, Dios siempre tiene para cada uno de los seres humanos, cada uno de la creación, tiene una nuevecita misericordia para estrenar cada mañana. Lo que permite comenzar de nuevo en nuestra vida no es en sí que termine esta situación que estamos viviendo tan difícil, donde poco muy escaso tiene una nueva actitud. Eso es lo importante. Cuando nosotros veamos que Dios le ha puesto un punto final a toda esta situación, debemos nosotros cambiar nuestra actitud con respecto a Dios. Espero que todo esto nos esté sirviendo para rectificar en muchas cosas, cambiar nuestras actitudes respecto a nuestra propia familia, cambiar nuestra actitud respecto a las actitudes que tenemos cuando nos congregamos, respecto a la actitud que tenemos cuando leemos la palabra de Dios, respecto a la actitud y reverencia que debemos como pueblo de Dios tener a las cosas sagradas de Dios. ¿Cómo podemos comenzar de nuevo en nuestra vida? Primeramente tenemos que reconocer que los nuevos comienzos vienen después de ponerle un punto final. Recuerdo cuando Moisés, Dios puso un punto final al desierto que ellos llevaban. Muchos de ellos no lograron ver la tierra prometida. Incluso Moisés solamente la divisó de lejos, pero él no la pudo ver, no pudo estar allí. Solamente él la divisó de lejos. Y yo espero que tú no seas esos como Moisés que solo divisen las cosas de lejos, sino que te involucres en un compromiso con Dios para que tú veas que el punto final que puso Dios, ahora vas a tener un nuevo comienzo bajo las alas, bajo la sombra del Omnipotente, con las bendiciones que Él tiene preparado para ti. Quiero que me acompañen a un ejemplo de un hombre que hizo un nuevo comienzo que Dios le permitió en gran bendición. Vayamos al libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Le estaba diciendo a Abraham que se saliera de su parentela, que dejara todas esas cosas atrás, porque él iba a dar una bendición. Me recuerda mucho a mi esposa, porque a ella recibió esta promesa, que tú, Padre Celestial, la ibas a sacar a ella para darle un nuevo comienzo, y que tú la sacabas de su parentela. Y quiero testificarles que eso fue verdad. Estamos aquí en el Estado de México, a muchísimos kilómetros de distancia, pero también de altura.
Nosotros vivimos siempre al nivel del mar y ahora estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, pero eso es la promesa de Dios. No importa dónde te vaya a llevar Dios. En el nuevo comienzo tenemos que confiar que Dios sí sabe lo que nos conviene. Pongámosle hoy un punto final a nuestras vidas miserables, hermanos. Si tú dices que mi esposa y yo le pusimos un punto final a la vida miserable, fíjense que sí es cierto. Hoy vivimos una vida en Cristo Jesús, pero nuestra vida miserable tuvimos que dejarla atrás. Cuando Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, esto significa que él tenía que dejar costumbres en la familia, tenía que dejar muchas cosas que se practicaban allí que a Dios no le agradaba y que podían impedir las bendiciones que tenía Dios para Abraham. Tenía que salir del medio de la contaminación de su parentela para poderlo bendecir. Yo espero que Dios te hable a ti también. ¿Cuántas cosas tú practicas porque es tu familia? ¿Cuántas cosas desagradas a Dios porque te involucras, porque es tu familia? Y Dios te dice que tienes que tener un nuevo comienzo, una nueva actitud, una nueva manera de pensar y de ver las cosas. Tu identidad que Dios te quiere dar se tiene que establecer donde quiera que tú te muevas. Y tu familia tiene que saber de que tú eres un hijo, una hija de Dios, que brillas donde quiera que estés. Sacarte de tu parentela es sacarte de todas esas costumbres que tú practicas junto con ellos, porque no recuerdas quizás la palabra que dice que ellos se conviertan a ti, mas no tú te conviertas a ellos. Se te olvida cuando está pues todo muy bien, ¿no? Todo está, pues es la familia, y entre charra y palabras de doble sentido, te involucras en eso que Dios quiere hacer un nuevo comienzo en ti y en mí también. Yo te pregunto, ¿qué tienes que cerrar en tu vida que no te deja ser feliz? Abraham tenía que dejar la tierra. Y te pregunto, ¿cuáles son las cosas terrenales a las cuales estás atorado o atorada o estás aferrado o aferrada que no te dejan avanzar? ¿Cuáles son aquellas cosas terrenales en las cuales tú no quieres soltar? Porque Dios te dice, tienes que soltarlo para poder tener un nuevo comienzo. Muchas veces nosotros no queremos soltar ese suéter viejo, esa chamarra vieja, y Dios te dice, mientras no salga lo viejo, no vas a comenzar a entrar lo nuevo. Y Dios te habla a través de mi vida, porque tú tienes que entender muchas cosas en este nuevo comienzo con Dios. Sí, hoy Dios nos está poniendo a prueba nuestra fe, sí es verdad, pero glorioso y bendito sea Dios, porque dentro de sus planes son perfectos. Nuestros planes, aun cuando muchos de ustedes aún ya no tengan el trabajo que tenían, aún así con todo, el perfecto plan de Dios sigue siendo perfecto. Y esa prueba a tu fe es perfecta, porque Dios sí sabe lo que hace. Tú y yo no sabemos lo que nos conviene, pero Él sí sabe lo que a ti y a mí nos conviene. Esto también significa dejar sus costumbres de tu parentela, de las personas con las que tú te juntabas, de la manera de vivir que vivían allí en tu barrio y sus tradiciones, que tienen que dejar esas costumbres de todos y cada uno de tus amigos, de tus parientes. Tienes que dejar eso. La casa de tus padres se acostumbraban a muchas cosas que ofendían a Dios. Lo que significa es que tienes que cortar todos los apegos, aquellas cosas que no te dejan avanzar. Al igual, nosotros, en obediencia a Dios y a su palabra, queremos comenzar una nueva vida. Yo sé que tú quieres comenzar una nueva vida, pero si no sueltas lo terrenal, no sueltas las costumbres, las tradiciones, no vas a poder tener un nuevo comienzo. Dios quiere ponerle un punto final, pero tú necesitas entender de que ese punto final tú lo tienes que determinar y decidir.
No permitir vivir de una manera igual, porque hay mucha gente que no puede ser diferente, porque año con año sigue arrastrando las mismas cosas del pasado, año con año, y no es este año, ni el pasado, ni el antepasado, son años que vienen arrastrando malas costumbres, vienen malas actitudes, años con años y años y años. Esas personas, quizás la que eres tú, la que me estás oyendo, es el tiempo de ponerle ese punto final a tu vida, porque Dios quiere. ¿Tú crees que esto es casualidad, que el mundo entero se haya detenido? ¿Tú crees que esto es casualidad y que Dios no está interviniendo en esto? Te equivocas. Dios está metido en todo esto. La prueba de nuestra fe tiene que ser acrisolada, tiene que ser probada con fuego. ¿Y qué fuego querías? ¿De verdad querías que te sentaran en una estufa o arriba de una hoguera? Este es el fuego. Este es el fuego de Dios que pone a prueba nuestra fe. Cuando hay escasez, cuando hay inseguridad, y más feo se van a poner las cosas. Y yo solamente digo, prepárate. Si tú te pones a cuentas con Dios, no tienes nada que temer. Pero si tú no estás a cuentas con Dios, teme. Sí teme. Porque las promesas solo son para los obedientes, no son para todas las personas. Dios es misericordioso, es cierto, hace salir el sol para buenos y malos. Él hace salir, pero la misericordia para los hijos de Dios es diferente, porque la misericordia para todo el mundo se acaba en la muerte, y la misericordia para los hijos de Él prosigue hasta la vida eterna. Y esa es la gran diferencia. Entonces, yo te digo, ¿cuándo vas a decidirte a poner ese punto final a tu vana manera de vivir, a tu mala manera de actuar, a tus malas actitudes? ¿Cuándo le vas a poner fin a ese cochino carácter? ¿Cuándo te vas a decidir tomar un buen discipulado para dejar ese cochino carácter? Quiero llevarte a Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Dios quiere que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón, porque de nuestro corazón hace muchos pensamientos que nuestra boca habla por hablar. Y nosotros, para guardar nuestra boca, de verdad es algo tan importante, porque nosotros no podemos bendecir a Dios y maldecir con la misma boca a nuestros hermanos. Quiero llevarte a otro libro. Nosotros sabemos que nuestra vida, si no tiene todos esos signos que significan coma, puntos, 2 puntos, admiraciones, interrogaciones, punto y seguido, punto y aparte, los paréntesis, los guiones, las comillas, nuestra vida no tuviera un significado. Por algo Dios las puso ahí en las Sagradas Escrituras. Es verdad que en las escrituras hebreas, en los originales, no se usaban más que puras letras mayúsculas y no se usaba ninguna puntuación. Bueno, gracias a Dios, dentro de todas las escrituras, sagradas escrituras griegas, se comenzó a usar la puntuación y todos los signos de puntuación que ahora conocemos. Quiero que me acompañen a Proverbios 15:4. La lengua apacible es el árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando vemos que la lengua es apacible como un árbol de vida, es cuando nosotros estamos aprendiendo la sabiduría de Dios para poder tener control de ese órgano tan pequeño, pero que hace tanto daño. La lengua del hombre se refuta a sí misma, porque en un momento pretende adorar las perfecciones de Dios y referir él todas las cosas, y en otro momento condena a los hombres buenos y no usa las mismas palabras y expresiones y actitudes. Quiero que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua,
que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. El lenguaje piadoso y edificante es el producto genuino de un corazón santificado. Dios quiere santificarte. Dios quiere llenar con su espíritu tu vida, tu hogar, tu casa, tu oficina, tu trabajo. Él quiere hacer en este nuevo comienzo, pero va a depender mucho de lo que tú hagas y pretendas hacer un nuevo comienzo con Dios. Sin Dios, ese comienzo es imaginario. Sin Dios nadie va a poder hacer ningún nuevo comienzo, porque el que pone puntos y todos los signos en nuestra vida para poder hacer una nueva vida, una historia en tu vida, tendrás que usar los puntuación que Dios establece, no la que tú has establecido. Tú siempre has puesto, quizás, o hemos puesto comas cuando Dios pone puntos finales. O quizás nosotros ponemos 2 puntos cuando Dios está poniendo otro signo. No los pongamos, dejemos que Dios haga la perfección de su perfecta voluntad en tu vida y en mi vida. El lenguaje piadoso es diferente y producto genuino y santificado cuando Dios está ahí. Así como Jehová Dios llamó a Abraham, también en este tiempo Él nos está llamando a ti y a mí. ¿Cuál es el llamado? Bueno, te leí anteriormente de que Dios le llamó a dejar su tierra, a dejar su parentela. Y eso tiene mucho significado para ti y para mí. Quiero que me acompañen a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo. ¿Se acuerdan del llamado de Abraham? Bueno, este llamado es para ti y para mí. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese nuevo comienzo tendrá que establecerse en la palabra que te acabo de leer. No como tú quieres ni como yo lo quisiera, es como Dios lo establece. Hoy está siendo probada en nuestras vidas y está haciendo un alto en todas y cada una de las vidas del mundo entero. Hijos, creyentes o no creyentes, a todos los paró por igual, porque es el tiempo de Dios cuando Él lo decide. ¿Para qué? Para que dejemos atrás todo aquello que no nos ha permitido recibir y vivir lo que Jehová Dios tiene para nosotros hoy. Pongamos, por favor, hermanos, el punto final a esta vida de calamidad y vida mundana que todos sabemos y que tú sabes que estás viviendo. Cada uno de nosotros sabemos que estamos viviendo una vida mundana. Y quizás los que viven contigo saben muy bien qué palabrotas te salen y qué genio te echas en la familia, pero quizás cuando llegas a la congregación todos te conocemos como el hermano excelente. Pero Dios está mirando todas esas actitudes. Es el tiempo. ¿O tú creías que Dios no está haciendo esto para que reflexiones tú? Lo está haciendo Dios. Y deberías este tiempo estar reflexionando de que cómo es posible de que tú seas la hermana mal hablada en tu casa, pero la hermana santa en la congregación. ¿Cómo es posible que seas la hermana o el hermano apacible en la congregación, pero allá todo desesperado y desesperada en tu casa? ¿Cómo es posible? Ponte a cuentas con Dios. Honra a Dios en tu hogar. La identidad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es grande, porque somos representantes de la luz, que significa Dios, el Dios de las luces. Y nosotros no representamos la oscuridad, representamos la luz, y debe de brillar principalmente en tu hogar. Para comenzar de nuevo necesitamos reconocer nuestra condición actual. Tú necesitas saber en qué condición te encuentras para que tú puedas cambiar. Y yo te digo y insisto, pregúntale a los que viven junto contigo para que tú sepas la condición real y puedas ponerle ese punto final y puedas partir desde allí. En el Salmo 109,
versículo 21 y versículo 22 dice: y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Pero es mejor tener el cuerpo delgado, mis hermanos. Hoy quizás muchas personas no comemos como comíamos antes, a llenar, y todavía tirábamos comida. Es el tiempo de reflexionar, de no andar desperdiciando comida, y Dios quiera que se te quede eso pegado para siempre. Dios quiera de que tú aprendas a no desperdiciar la añadidura que da en cada hogar, esos alimentos que para Dios los bendice y se convierten en alimentos sagrados. Porque hay muchas personas que tiran comida, desperdicios que van a dar a los cerdos, cuando hay tanta gente y tanta necesidad en este momento. Vale más tener un cuerpo delgado, pero una alma sana, y no una alma mientras el cuerpo está festejando, una alma toda desnutrida, porque le falta alimento espiritual. Quiero llevarte a 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Aquí estamos en este mundo. Pero eso no quiere decir que vamos a comportarnos como los carnales de ahí de afuera. Nosotros somos ya espirituales porque Dios nos ha dado una identidad. Lamentablemente en el mundo hay miles y quizás millones de personas, incluyendo personas cristianas, que están viviendo en vidas en fracaso, como por ejemplo en tristeza, en frustraciones, en condiciones de su vida deplorable, pero increíblemente no han querido hacer nada por cambiar esa situación, porque se han acostumbrado. ¿Saben qué? Hay mucha gente que se acostumbra a vivir mal, porque también se han acostumbrado a vivir en el fracaso. ¿Saben qué? El pueblo y el espíritu de esclavitud se ha extendido hasta en el 2020. Hay gente que camina como esclavo, hay gente que viste como esclavo, hay gente que tiene el pensamiento de esclavitud. Y es por eso que no salen de donde están. Y Dios quiere hacer un nuevo comienzo en ti y en mí. Espero Dios, de verdad, que Dios te esté hablando. Y que tú hagas un nuevo comienzo y que dejes la mediocridad atrás. Quítate esa vestidura de esclavo y ponte la nueva vestidura en Cristo Jesús, en libertad, que Él te haga libre y que tú no sigas siendo esclavo, porque ya tienes años pensando como esclavo, ya tienes años vistiendo como esclavo, arrastras los pies porque caminas como esclavo. ¿Hasta cuándo, mi hermano, vas a creerle a Dios? ¿Hasta cuándo, ahora que Dios ha parado el mundo entero y todos los gobiernos, deberías reflexionar? ¿Qué quieres que Dios más haga? Dios va a venir con peores cosas y debemos estar preparados. Yo te pido que en el nombre de Jesús pongas mucha atención a lo que Dios te está hablando y recapacita y deja de ser mediocre, porque Jesucristo quiere guiarte en un camino distinto y diferente. Quiero que vayamos al libro de Isaías 41, versículo 10 hasta el versículo 13. Dice nuestro Padre Celestial a través del profeta Isaías para nosotros, para ti y para mí: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, a mí me impacta esta palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas,
yo te ayudo. ¿Por qué seguir caminando en la mediocridad cuando tenemos al Dios Todopoderoso que ha prometido esto que te acabo de leer a través del profeta Isaías para ti, para mí? No es una letra, esto es Jesucristo. Esto, la palabra, dice Jesús, yo soy la palabra, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces, mis hermanos, lo que acabamos de leer es Jesucristo en persona, el que te ayudará siempre, te sustentará. Jehová, Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Esa es su promesa. ¿Por qué no creerle? Hoy necesitas creerle más que nunca. Hoy tú y yo necesitamos aferrarnos de las promesas de Dios. Nuestra alma necesita ser alimentada. En nuestra alma, ¿de qué crees que se alimenta el alma? De promesas, pero no de falsas promesas como te has alimentado por muchos años. Necesita tu alma alimentarse de la promesa que Dios ha hablado, porque esa es promesa fiel y verdadera. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te decía lo de Isaías, y aquí lo confirma la Escritura, diciendo que todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, abogando por ti cada vez que te equivocas, abogando por mí cada vez que me equivoco, abogando por nosotros cada vez que nosotros necesitamos de ese apoyo para que nosotros podamos poner ese punto final de todo lo terrenal que estamos tratando de entender que debemos de dejar, de todas las costumbres de nuestra parentela y de todas que nos heredaron muchas malas costumbres. Necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para poder lograrlo, porque Él dice en su palabra que sin Él tú y yo nada somos, y sin Él nada podemos hacer. Y eso es verdad, mis hermanos. Tú no vas a poder hacer una nueva renovación en tu vida terminándose esto tú solo o tú sola. No lo vas a poder lograr. Necesitas de Jesucristo. Necesitas entender que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es el alimento que salió de la boca de nuestro Dios para alimentarte a ti y a mí, a nuestra alma, que necesita ser alimentada en este tiempo donde hay crisis. Pero ¿saben qué? La crisis la ve, todo el mundo atiende el cuerpo, pero descuidan el alma. Y lo más importante es el alma. Es el alma es lo más importante, porque Dios nos dio a ti y a mí una esencia. Cuando Dios dice que nos ha hecho a su imagen y semejanza, no es otra cosa, sino que su esencia formó una alma que eres tú, que vive en ese cuerpo. Quiero llevarte a Proverbios 19:21. Dice la palabra de Dios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que si tú tienes los pensamientos y consejos de muchos que te rodean, pon atención, el consejo que va a permanecer. Los demás consejos se van a acabar, pero el consejo de Jehová Dios va a permanecer. Yo no sé en qué parte no podemos entender esto tan sencillo, porque quizás si a ti se te hace mucho o muy trabajoso entender esto tan transparente, yo creo que necesitas mucha ayuda, mucha misericordia, mucho discipulado, mucha palabra. Eso es lo que necesitas. Y buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Quiero que me acompañes al libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2. Dice la palabra de Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú podrás engañar al pastor, podrás engañar a tu hermano enseguida, podrás engañarte a ti mismo incluso, o a ti misma, pero a Dios no lo podrás engañar jamás. ¿Saben qué? Me recuerda, el faraón pensó equivocadamente que estaba él en control. Sin embargo, Jehová Dios lo puso en el lugar de liderazgo como un egipcio, para un propósito.
Quiero que me acompañen a Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Y la verdad, dice Jehová Dios, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese faraón que creía que él tenía el control de todo, quizás tú seas ese faraón en tu casa o esa faraona en tu casa que tiene el control de todas las cosas. Y no es así. Dios tiene el control de todas las cosas. Él pone, quita al quien Él quiere. Su voluntad y su perfecto propósito se va a llevar a cabo. Nadie somos indispensables en la tierra. Y si tú te crees un faraón en tu casa, en tu congregación o en tu familia, quítate esa vestidura de vanagloria, porque ese faraón nunca pensó, él siempre pensó de que él era grande. Y él era solamente un instrumento que Dios había puesto como un propósito para que su nombre de Jehová Dios fuera nombrado en toda la tierra, escrito está. Finalmente Jehová Dios recibiría la gloria. No importa de qué persona venga, no importa. Buenos, malos, Dios va a usar. Ante nuestro parecer, el faraón era una persona mala y era mala en gran manera, pero era un instrumento en las manos de Dios con un propósito. Dios va a llevar a cabo un propósito, no importa de a quién quiera usar. Dios va a llevar a cabo su propósito y no va a haber nadie que lo pueda impedir. Dios es el soberano, Dios es el todopoderoso, Él es el creador. Nosotros solamente podemos imaginarnos, pero ni siquiera podemos saber cómo es en realidad, porque jamás a Dios lo ha visto nadie. Quiero que me acompañen, por favor, en Job 22, versículo 21. Dice la palabra de Dios: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si nosotros nos volvemos a tener una amistad con nuestro Padre Celestial, tendremos inmediatamente paz. Y por ello nos vendrá el bien que esperamos. ¿Cuál es el bien? Después que Dios ponga este punto final, vendrá el bien que esperamos, porque Dios te lo dará. Si tú dejas a lo terrenal y las costumbres de tu parentela. Has de padecer con Dios hoy, entonces reconcíliate con Él. Este es el tiempo para reconciliarte con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Es tiempo de reconciliarte con tu familia. Es tiempo de reconciliarte con tus hermanos en Cristo. Es tiempo de ser obediente, mi hermano y mi hermana. Todos aquellos pequeños detalles que hemos estado hablando a través de los viernes, los miércoles, esas pequeñas faltas donde te ha dolido, que la palabra te ha movido tu vida, allí tienes tú que comenzar a rectificar tu manera de pensar y de ver las cosas de una manera distinta, porque eso que tú sentiste feo, que el pastor Víctor lo dijo, pero Dios a través de mi vida te incomodó, entonces reconcíliate con Él, ponte a cuentas con Él. Este es el tiempo, no esperes más tiempo, porque si tú esperas más tiempo, quizás para ti no sea una nueva vida. Todas aquellas cosas, si tú crees, a lo mejor tú te crees porque dices, yo no he perdido mi trabajo, y quizás tú eres de las pocas personas que tiene un trabajo que va y viene, o quizás estén 2, 3 días trabajando, pero tienes un trabajo y te sientes tan seguro como Faraón. ¿Qué crees? Dios pone y Dios quita. No estés tan seguro con lo que tienes, ni de las cosas que posees. Sé obediente, mi hermano. Sé obediente, mi hermana. Y no pruebes y no tientes a Dios, porque así como hundió a todo el ejército del faraón solamente con un soplido que él dio, así puede desbaratar todo tu imperio en el cual tú te sientes seguro o segura. Te está hablando Dios. Yo estoy seguro que Dios te está hablando, porque me ha hablado a mi vida. En mi vida en este día ha sido una comunicación muy cercana con Dios, al grado
de que yo pude sentir su aliento, ese hálito de vida aquí enfrente de mí. Respirando su aliento, cobré vida. Y tú necesitas ese hálito de vida para que tú puedas tener un nuevo comienzo. Debemos de saber que todo lo que estamos pasando llegará a su fin cuando Dios lo decida. Quiero que me acompañen en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, esta es la palabra de Dios, que nos dice a nosotros, a ti y a mí, sino Dios va a llegar el momento que va a poner un punto final, porque sabe que está yendo más allá de nuestras fuerzas y que ya no podemos soportarlo más. Entonces Dios pondrá un punto final, pero no cuando tú lo decidas ni cuando yo lo quiera. Es cuando Dios vea de que ya no podemos soportar. Él va a seguir probando nuestra fe al grado que quizás entremos en desesperación, al grado de que entremos, y esa es la prueba, que comienza uno a fallar en la fe. Porque la desesperación es una señal de fracaso, es una señal que es falta de fe, es una señal, si tú estás desesperado, dejaste de confiar de Dios. Si tú te encuentras en angustia, entonces tu fe está fallando, se está agotando. Entonces tú lo que necesitas es pensar de que tu fe natural necesita ser reemplazada por una fe santísima de Dios a través de Jesucristo. Quiero que me acompañes a Romanos 11, versículo 36, el punto más importante de todas las escrituras, hermano. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que sea el punto? Solo hay una cosa, lo más importante de esos 66 libros. ¿Sabes qué es? Es Dios. Él es el punto más importante. Cuando vino Jesucristo, Él lo marcó y lo señaló siempre, que lo más importante era el Padre que está en los cielos. Quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Y la palabra de Dios dice: de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿para quién es? Para Él. Y por Él y para Él es todo. Porque Él es el punto más importante de todas las escrituras. Ahora quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jesús lo confirmó diciendo en el libro de Juan, en el capítulo 5, versículo 30, que dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces nosotros estamos viendo de que el punto más importante de todas las escrituras se llama Jehová Dios de los ejércitos. Es nuestro Padre, nuestro hacedor, nuestro creador, el diseñador de la vida, el diseñador del universo, el diseñador universal de todas las cosas creadas. Y sigue diciendo Jesús acerca de su enseñanza. ¿Y cuál es su enseñanza? Bueno, Él trajo una sola enseñanza y no precisamente quizás la que tú practicas. La que está escrita es la sana doctrina de Cristo. Esa es la enseñanza que trajo aquí al mundo Jesucristo. Pero cuando Él la trajo, por supuesto que el judaísmo en el cual Él se topó mucho en ese tiempo, pues ese judaísmo lo criticó, lo juzgó
y hasta lo querían matar, pero y apedrear y muchas cosas, solo por la enseñanza que él traía. Vayamos al libro de Juan. En el capítulo 7 vamos a leer el versículo 16, versículo 17 y nos vamos a pasar al versículo 28 y versículo 29 del capítulo 7 del libro de Juan. Y dice la palabra de Dios así: Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios reconocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En el versículo 28 y 29 dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Les decía esto porque todo el mundo lo juzgaba a él, pues diciéndole: si tú eres el hijo de la María y de José el carpintero. No lo creían, por eso le está diciendo él de que ellos lo conocían a él, pero lo conocían porque había nacido de María y con su esposo José, pero no conocían lo que la palabra de Dios, la palabra de los profetas habían dicho de él. Eso es lo que no querían tomar en cuenta. Quiero que sigamos leyendo en el mismo libro de Juan, pero ahora en el capítulo 12, el versículo 49 y 50. Dice la palabra de Dios así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Incluso lo que hablaba Jesús, lo que hacía Jesús, todo lo que Él nos marca a nosotros como un nuevo comienzo en obediencia. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos imitando a Jesús como Él vivió aquí en la tierra, el punto de vista de las Sagradas Escrituras, de la naturaleza de Dios, entonces está muy diferente a nuestra naturaleza. ¿Cuál es tu naturaleza y mi naturaleza? Yo quiero decirte que tu naturaleza, mi naturaleza, es terrenal. Nosotros fuimos hechos de la tierra. Dios nos hizo de la tierra, somos polvo, dice la palabra de Dios. Esa es nuestra naturaleza en el cuerpo, pero tenemos una otra naturaleza mucho más preciosa. La naturaleza que nos hizo semejantes a Dios, la esencia que salió del Padre para formar las almas, la tuya y la mía. Eso que nosotros no podemos entender muchas veces y que, bueno, la medicina le llama el estado anímico, pero es el alma. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios, que Él es espíritu, entonces nosotros no necesitamos absolutamente nada porque Él es espíritu. Y si nosotros vamos a adorarle, va a ser en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es de que nosotros no necesitamos imaginarnos nada. Solamente sabemos y conocemos a Dios por las características que Él tiene. Es la semejanza que nosotros tenemos o podemos tener. Son las características en lo que somos semejantes a Él. Lo vamos a ir entendiendo como vaya corriendo más esta predicación. Lo que dice en la Sagrada Escritura es que Jehová Dios es un ser espiritual. Vayamos a 2 Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Comenzamos a conocer y entender cómo es la naturaleza de Dios. Donde está Él, allá hay libertad. Entonces yo te digo, ¿por qué entonces
tú has venido arrastrando, si dices conocer a Dios, has venido arrastrando esa característica de ser un esclavo. Caminas, piensas, vistes como esclavo. Tu vida mediocre da a reflejar de que tú no conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios, entonces tuvieras la semejanza de Él, la libertad que es su naturaleza. Quiero que me acompañes a 1 Timoteo 1:17. Leemos que Él es así. Esta es parte de la naturaleza. Cuando muchos dicen, es que somos creados a su imagen y semejanza, muchos quieren tomar la mala enseñanza de ser diositos en pequeño. No, mi hermano. O si tú conoces a Dios, como está en la Escritura, Él es espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí está, esa parte que tú debes de reflejar. Si tú conoces a Dios, esa parte de semejanza a Dios, tú debes de ser libre. Entonces, ¿por qué caminas como esclavo? ¿Por qué tu vida tan mediocre? ¿Por qué vives así? Tú deberías ser libre. Porque Dios, tú eres semejanza a Dios. Semejante a Dios es la libertad. Y en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios, nosotros somos a semejanza de Dios, y Él es inmortal, invisible y el único sabio Dios, la característica de su semejanza es que nuestra alma, que es el real ser que eres tú y yo, es inmortal, pero también es invisible. Y también nosotros sabemos que la sabiduría del único Dios es lo que nos va a hacer libres, porque su palabra nos va a libertar. No vamos a ser esclavos de hombres, sino vamos a ser libres por su palabra, porque el conocimiento de la palabra de Dios da libertad. Cuando nosotros no tenemos conocimiento, dice en el libro de Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Donde hay una iglesia, donde no hay conocimiento, es iglesia, es mediocre, es iglesia. Todos los que están allí bajo esa cobertura de un hombre, esa cobertura les da esclavitud, no les da la semejanza de Dios que es la libertad. Están presos, están oprimidos todo el tiempo. Quiero llevarte a otra escritura de 1 de Juan 4:12. Y dice la palabra de Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Somos semejantes a Dios? Sí. Dios es amor. ¿Dónde está tu amor para con los tuyos? ¿Dónde está el amor para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos? ¿Dónde está? Si tú eres candil de la calle, oscuridad de tu casa. Si tú eres semejante a Dios, tú debes de amar a tu familia sobre todas las cosas. Antes de ir a predicar del amor allá afuera, tú debes de tener amor, que tus hijos, tu esposa, todos los tuyos en tu familia verdaderamente sepan de que tú eres semejante a Dios porque Él es amor. Quiero que me acompañes al libro de Isaías 40:18 y dice la palabra de Dios una pregunta. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Muchos buscan. Quizás es que me da, perdón, pero no puedo aguantar ni disimular. Me da risa que muchos tengan muchas cosas que representan al Todopoderoso, como las tablas de Moisés, como esos candelebros. Incluso adoran a Dios con banderas, panderos, cuando Dios es amor. Y Dios somos semejantes a amor. ¿Cuántos de la alabanza solamente están cantando al techo, pero a Dios no recibe esa alabanza? Porque Dios es amor. Y no, el pueblo de Dios se conoce porque nos amamos unos con otros. Porque el amor no es de los seres humanos. El amor no es cariño. El amor es incondicional. Porque Dios nos amó aun cuando tú y yo éramos enemigos. En Isaías 40, versículo 22 y versículo 26 dice la palabra de Dios. Él está sentado sobre el círculo de
de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Y se refiere a las estrellas, ¿ok? Él saca y cuenta su ejército, se refiere a las estrellas. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Tú crees que un arca del pacto que ahora en muchas iglesias va a contener a Dios? ¿Tú crees que esa iglesia de lujos va a contener a Dios? Cuando te estoy leyendo la palabra de Dios, diciéndote de que el señorío, el dominio, el poder, la fuerza, Él corre todas esas estrellas como si fuera una cortina para morar en medio de ellos. Y tú quieres decirme a mí que en tu iglesia, en la cual tú te equivocas el congregarte y dices que ahí está Dios, yo te digo, te falta mucho entendimiento. Dios hizo un templo, no hecho de manos. Y ese templo, si tú quisieras, eres tú. Allí puso un corazón y ahí quiere habitar Él. Porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero tú no lo has entendido. Cada vez que ese pastorcísimo te llama, vengan al frente todos los ungidísimos, voy a orar por ustedes, y creen que allí está el Santísimo. Estás equivocado, estás equivocada. A Dios no lo puede contener ya ningún templo hecho de manos. Antes era el templo una sombra de lo que ahora es. Pero ya no es, no hay sol en ninguna casa. ¿Tú crees que a través de este medio nosotros estamos fuera de la iglesia? Somos la iglesia. En el nombre de Jesús, parte de su cuerpo, bendito cuerpo de Jesucristo, donde Él es la cabeza. Quiero que me acompañes a Primera de Reyes, en el capítulo 22, versículo 21. Y dice la palabra de Dios, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? Entonces vemos de que los espíritus, como son la naturaleza que Dios es, ellos sí miran cara a cara a nuestro Padre Celestial. Pero tú y yo no lo podemos mirar. Tú y yo solamente nos queda el orar a Él, acercarnos a Él, sentir su presencia, sentir el hálito de vida, sentir su presencia a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través de un hermano u otro que tiene la unción del Santo de Israel, porque tiene esa unción, porque se dedica a buscar de Dios y su rostro muchas veces resplandece por la presencia de Dios. Nosotros solamente podemos ver eso, pero los ángeles, los seres espirituales que Dios creó, ellos están delante de Jehová y lo miran cara a cara, como leímos en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 21. Pero vayamos también a Hebreos 1:7. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y sus ministros llaman de fuego. Estos seres sobrenaturales se llaman ángeles. Jesús dijo de ellos en Mateo 18:10. Mira, que no menosprecies a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estos seres espirituales que son los ángeles, ellos sí ven cara a cara a nuestro Dios. Pero a mí me goza mucho cuando Dios nos promete diciendo, un día ustedes me mirarán cara a cara tal como soy. Gloria a Dios. Y esa es mi gran esperanza personal, de poder ver a mi Dios cara a cara. Esa es mi ilusión y mi gran esperanza. En Mateo 6:9 dice, vosotros pues oiréis así, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es verdad que su trono está en los cielos, pero como Él es omnipresente, Él está en los cielos y en todo lugar.
porque es una característica de nuestro Padre Celestial. ¿Qué semejanza hay eso con nosotros? Porque si Él es omnipresente y si yo subo a la presencia de Él, Él me va a poder permitir en esos problemas que yo estoy metido, verlos desde una perspectiva, desde la perspectiva de arriba como lo mira Dios. Entonces podré yo salir de muchas situaciones en las cuales yo estoy atorado. Pídele a Dios. Relaciónate, reconcíliate con Él para que tengas esta oportunidad de la omnipresencia de Dios para que Él te diga cómo salir de cualquier situación. Dios es un ser que nos permite estar con Él porque es Padre y Él vive, Él es una persona. Como Padre, Él se muestra a nosotros. Y si es una persona, entonces nosotros nos podemos acercar a Él. Acércate a Él. Él está buscándote y Él quiere que tú te acerques a Él. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 8:43. La omnipresencia de Dios dice: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Al final también de la vida de Jesús, cuando estuvo en el madero de tormento, dijo esto en Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él, como Espíritu vivificante, Él ha resucitado y no se quedó aquí en la tierra, sino está con el Padre. Lo dejó por escrito, mis hermanos. Después de morir, resucitó en un espíritu y ascendió al cielo para presentarse delante de la persona de nuestro Padre Celestial. Vayamos a Hebreos 9:24. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura, fíjense muy bien lo que dice, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este dato es importante. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de que Dios sea una persona nos permite conocerlo y acercarnos a Él, como dice en el libro de Santiago 4:8. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Es necesario purificar nuestra vida y ponerle un punto final a nuestra vida mediocre para tener un nuevo comienzo, mis hermanos. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 y 21. Y dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. A mí esto es lo más importante que tú debes entender y comprender de las Escrituras. Si tú lees por leer y no hay entendimiento, mi hermano, estás leyendo solamente letra, y tú debes de tener mucho entendimiento. Tienes que tener a alguien cerca de ti. Yo me ofrezco, de verdad, en aclararte muchas cosas que tú no entiendas. Solo a la distancia de una llamada, a la distancia de un WhatsApp, y te disiparé cualquier duda. Porque dice la palabra: nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en el Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice en el 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pero ¿a qué ídolos se refiere? ¿Se acuerdan de Abraham, que lo sacó de su parentela? ¿Qué ídolo o qué idolatraba Abraham que tuvo que sacarlo Dios desde su parentela? Quizás yo tuve ese problema, tuve el problema de mamitis, y quizás tú no lo reconozcas como yo no lo podía reconocer, pero
al sacarte de esa parentela, porque dice la palabra de Dios que si tú te casaste, habrías de dejar padre y madre para formar una nueva familia. Pero muchos tenemos ese cordón umbilical todavía muy arraigado y no nos deja crecer. Tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que ser una nueva criatura. Tienes que tener la semejanza de Dios, y Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que Dios trate con tu vida y seas libre. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó solamente a un varón y a una mujer. Y los creó a su imagen, pero ya hemos estado hablando. ¿A qué imagen, hermano? No a la imagen de ser un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre, a la imagen de sus características. Hemos hablado mucho ya acerca de que Dios es un Dios invisible, Él es espíritu, y las cosas espirituales solamente las podemos ver en sus características, en ti y en mí. ¿En qué eres semejante a Dios? A lo mejor no eres semejante a Dios en nada. Porque sigues siendo, si tú vives una vida mediocre, tú no eres semejante a Dios. La libertad, no hay semejanza en ti de Dios. Dice en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando nosotros somos seres vivientes, y somos creados, pero a semejanza de Él, entonces nosotros estamos hablando, si Él es invisible, no puedes hacer semejanza nada visible. Tiene que ser actitudes, cosas que no se ven. Tienes que entender esa parte. Si eres semejante de alguien invisible, obviamente no puedes tener características visibles, como ser hombre o ser mujer. No puedes tener esa característica porque Dios es invisible, Él es espíritu. Y las características en las que somos semejantes deben de ser invisibles, pero visibles en tus actitudes o en tu forma de ser, en tu forma de hablar, de pensar, de actuar. En esa forma, en la forma que decides hacer tu vida, en la forma que le pones punto final a tu mediocridad. En 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Aquí hay dos diferentes muy grandes. Jesucristo, un espíritu vivificante, pero Adán, un alma. ¿Qué es la diferencia? Que Jehová Dios puso una esencia y nos hizo semejantes a Él. Pero Jesús no era a una esencia ni semejante, era igual a Él. Porque era un espíritu vivificante, que significa que da vida. Así como el Padre da vida, Jesús da vida. Él es Emmanuel, mi hermano, mi hermana. Él es Dios con nosotros. A mí me llena de gozo la presencia de Dios. Yo no sé si en este momento Dios te está hablando o siquiera sientas esa presencia de Dios, porque deberías estarla sintiendo. Él está aquí, Él está allí, porque Él, cuando estamos hablando de esta palabra, Él está en presencia. Su gloria desciende respaldando su palabra. Siempre lo va a hacer, siempre lo va a sustentar, siempre lo va a respaldar. Aquí está el Espíritu Santo, allí debe de estar el Espíritu Santo respaldando todo lo que ha sido inspirado. Esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Aquí está Jehová Dios, su Espíritu, su gloria está aquí. Allí deberías sentirla tú también. Dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto una eternidad. ¿En qué somos semejantes, hermanos? Estamos hablando de un Dios invisible, pero ¿sabes qué? En su característica de Él, en la que somos semejantes, Él ha puesto una eternidad que es tu alma, mi alma. Él ha puesto una eternidad en tu corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.
Habrá muchas personas que dejen de existir y jamás lo entiendan, jamás comprendan que esa eternidad, lo más sagrado que un ser humano puede tener es su alma. La que más descuidan es su alma. Entonces, ¿en qué sentido Dios nos hizo semejantes, hermano? Cuando Él es un hombre, un ser, un ser invisible. ¿En qué nos hizo semejantes? Bueno, hablamos de la libertad, hablamos de la eternidad, hablamos del amor. Semejantes en sus cualidades como por ejemplo su amor, su justicia, su sabiduría. Esas cosas que son invisibles pero que son esencia de una vida transformada en Cristo Jesús. Quiero llevarte a Efesios para que veamos esta exhortación a la luz de la palabra de Dios. Efesios 5, versículo 1 y versículo 2. Dice Dios a través de Pablo, que escribió esta carta a los Efesios, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién vamos a imitar? A Dios como hijos amados. ¿En qué? En el amor. Vamos a imitarlo en su justicia, en su sabiduría, en la libertad. En esas cosas vamos a imitarlo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andar, ¿en qué? En amor, porque Él es amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por ti y por mí, por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué creen? Antes a Jehová Dios le agradaba que los seres humanos hicieran sacrificios de animales y todavía echaran esa grosura, o sea, la grasa sobre la leña ardiendo, y ese olor era un olor fragante ante la presencia de Dios. Pero ¿saben qué lo hacía agradable? De que las personas que lo propiciaba, ese sacrificio, estaban en un arrepentimiento genuino. Les dolía haber pecado contra Dios y eso simbolizaba ese sacrificio, arrepentimiento genuino. Pero llegó el momento donde ese olor de humo le fastidió, porque nomás subía el olor a carne quemada, pero las malas costumbres de los judíos y de las leyes que ellos imponían, porque imponían sacrificios, imponían ayunos y oprimían al pueblo de Dios, y eso a Dios ya no le agradó. Es por eso que Él quitó todo sacrificio, enviando a su Hijo Jesucristo para tener un solo sacrificio bueno y para siempre. Jesucristo fue el Cordero de Dios que subió a la presencia con un olor fragante, y ahora tú y yo tenemos que tener ese olor fragante, el olor al conocimiento de Jesucristo. Vayamos a ver este olor que Dios quiere que nosotros como ofrenda viva ante su presencia seamos. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al versículo 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor a su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para que estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo y hablamos con un olor fragante por el conocimiento, ¿a qué conocimiento se refiere? Bueno, Dios tiene un olor especial en qué conocimiento debemos de estar.
no en cualquier conocimiento de cualquier religión. Dios no es grato porque así como no le agradaban esos carneros ya que quemaban en la desobediencia del pueblo, así es las falsas enseñanzas, así son las falsas doctrinas, así son las grandes organizaciones cristianas que en la actualidad engañan a mucho pueblo. Dios solamente recibe un olor grato y ese olor grato lo dejó por escrito. Para que tú y yo no nos confundamos. Hay un solo olor grato ante Dios. Y Dios lo acaba de decir. Vamos al libro de Juan 7, 12 al 17. Y dice la palabra de Dios. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿De quién? De Jesús. Había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿De quién? De Jesús. Por miedo de los judíos. Mas, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina. Fíjense muy bien, mi doctrina, dice Jesús, cuando le cuestionaron a él los judíos, no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Y lo mismo te digo yo a ti. Tú sabrás si es de Dios, si esa enseñanza que tú recibes es de Dios, deberías tú revisar las escrituras y decirme a mí como pastor, y tú podrás mandarme un mensaje diciendo, pastor, ya encontré que yo como Pentecostés, las Sagradas Escrituras avala esa doctrina. Como bautista avala esa doctrina. Como séptimo día, Dios avala esa doctrina. O con la que tú estés practicando o creas que está, debería estar allí. Porque la sana doctrina de Cristo está aquí. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, son las denominaciones, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, ¿qué crees? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces Jesús siempre reconoció que él solo hablaba y hacía lo que el Padre le mandaba que hiciera. Él siempre lo dijo, él siempre lo sustentó. Entonces, no me vengas a mí con que tú tienes la verdad, que yo tengo la verdad, que ellos tienen la verdad. La verdad está en las Escrituras. Busca de ellas y si tú la practicas, entonces tú tendrás la verdad. Dice en Juan 12, 49 y 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Por tanto, mis amados hermanos, en este tiempo donde nuestra fe está siendo probada, es el tiempo exacto para ponerle punto final a tu mediocridad. Es el punto donde tú tienes que tomar decisiones. Esa decisión nos corresponde a ti y a mí. Tenemos que tener una convicción de que Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Dios quiere que a través de la Escritura tú tengas esa guía para tener ese nuevo comienzo. Quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la maldición, la bendición y la maldición. Escoge, no es libre albedrío, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
que les había de dar. Jehová Dios nos dio libertad de escoger solamente, lo cual nos permite elegir lo bueno en vez de lo malo y expresar amor al prójimo de diversas maneras, así que decidamos obtener amor de Dios, porque es de Jehová Dios el amor. Veamos 1 Corintios 13, 4 al 7 y veamos lo que es la semejanza. Si tú crees que tú tienes amor a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, bueno, analicemos esto, porque esto es la característica de quien es amor. El amor es sufrido. ¿Acaso fue una linda cosa que le hicieron a Jesús y el Padre sufrió? El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Si tú crees que eres semejante, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, bueno, este es el amor que debería ser semejante a Él, porque eres creado a semejanza de Él. No eres creado a semejanza del diablo, que tiene un amor falso, que tiene un amor engañoso, que tiene un amor perverso, un amor que mezquino, un amor contrario a todas las características de quien es amor. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Mateo. En el capítulo 5, versículo 3, además tenemos la capacidad de ser creativos, de apreciar la belleza y maravillarnos del mundo que nos rodea. Eso es el que nosotros seamos semejantes a Dios. Pero sobre todo hemos recibido el don de la espiritualidad. ¿Cuál es el don de la espiritualidad? El que nosotros podamos adorar y amar a Dios en espíritu y en verdad. Amar a mi hermano, a mi hermana, al débil sustentarlo en lo más que Dios me permita hacerlo. La espiritualidad es ver los unos por los otros. La espiritualidad es que me lleve a la obediencia a su palabra, a que yo sea y me fije en este espejo donde yo puedo ver claramente si yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios. Aquel Dios que es invisible, pero en sus características son muy profundas y marcadas en mi vida y deben de ser en tu vida. Un deseo natural de aprender de nuestro Creador y saber cuál es su voluntad para nosotros. Y esto lo vamos a ver en el libro que te dije, Mateo 5:3. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esta palabra termino. Yo quiero orar por ti, para que esta palabra, el Espíritu Santo, te convenza de todo lo que tú tienes que soltar, todo lo terrenal, todas las costumbres en tu familia, ser semejante a quien te crió a su imagen y semejanza, no con una figura, porque no se puede dibujar, ni se puede saber, como dijo en el libro de Isaías, sino en su semejanza, que es el amor, la libertad, en las características de su justicia, de la verdad, de buscar siempre al necesitado. Quiero orar, hermano, y anhelo mucho el que tú y yo podamos nosotros estar en esa presencia de Dios, porque si tú y yo buscamos la presencia de Dios, entonces podremos nosotros estar cumpliendo lo que leímos anteriormente en Isaías 48, 17 y 18, porque Santo de Israel dice Jehová Dios, soy tu Dios, eso nos dijo, soy tu Dios, y Él nos va a sustentar, siempre nos va a sustentar, hermano, nunca nos va a dejar, porque Él es nuestro Dios, Él es quien siempre nos va a dar vida y vida en abundancia a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar.
Padre, en esta hora bendita, porque yo puedo sentir tu gloria descendiendo sobre este lugar y sobre ese lugar donde se congregan mis hermanos. Dice tu palabra que ninguno puede venir a nuestro Señor Jesucristo si no tú lo has traído a Él, Padre. Yo te pido que así como a mí me has traído a las manos de tu Hijo amado Jesucristo, tú lleves, Padre, por misericordia a mis hermanos, que lleves a sus familiares a su presencia, porque Jesucristo nunca lo va a desechar. Jesucristo nadie le va a arrebatar esas vidas, pero tú, Padre, necesitas llevar esas almas a los pies de Jesucristo. Y en esta hora, juntamente con mis hermanos, yo te suplico, te imploro que tú lleves esas almas de sus familiares a los pies de Cristo, de tu Hijo amado, porque Él va a cuidar de ellos, va a cuidar como cuida de mí, como cuida de ti. Dice tu palabra que tú eres vida eterna, que el hálito que tú nos das de aliento es vida, una abundancia para nosotros. Yo te bendigo, mi hermano, bendigo tu vida, bendigo tu hogar. Bendigo tus finanzas si es que estás en obediencia. Que Dios reprenda al devorador de tus finanzas y que te dé salud abundante a ti y a todos los tuyos. Yo te bendigo con toda bendición del cielo, donde está el trono del Padre y donde está el trono de nuestro abogado, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y bendigo también en el nombre de Jesucristo a cada uno de tus familiares, aun cuando ellos no quieran nada con nuestro Señor y Rey Jesucristo. Amén.